Hay momentos en la historia del automóvil en los que una marca se atreve a soñar más allá de su propia sombra. Para Mercury, ese momento llegó en 1967. A mediados de los años 60, Estados Unidos vivía una fiebre dorada por el rendimiento. El Ford Mustang acababa de redefinir lo que un coche podía significar: juventud, libertad, actitud. Era el cartel de una generación que quería vivir rápido y hacer ruido. Pero dentro de la familia Ford, Mercury observaba desde las sombras, ajustándose los gemelos mientras el Mustang rugía por las avenidas principales. Mercury era la marca de los caballeros, de los trajes limpios y las manos firmes. Sus compradores no eran adolescentes soñadores, sino profesionales, ejecutivos, hombres y mujeres que ya se habían ganado el derecho a la velocidad. Pero querían algo distinto de la energía juvenil del Mustang. Querían músculo con modales. Y así nació la idea. Un coche que pudiera gruñir sin gritar, que te llevara al club de campo con la misma facilidad con la que podía dominar una pista de aceleración. Compartiría el esqueleto del Mustang, sí, pero su alma sería completamente suya. Ese coche sería el Mercury Cougar. Desde los primeros bocetos, el Cougar fue diseñado con propósito. Sus proporciones eran alargadas, su postura más baja, su carrocería moldeada con una tensión felina, como un gato a punto de saltar. Cuando apareció finalmente en los concesionarios a finales de 1966, no se parecía a nada que hubiera en la carretera. El frontal, con sus faros ocultos, parecía sonreír con ironía, mitad elegancia, mitad amenaza. Y cuando girabas la llave, esas puertas se abrían como los ojos de un depredador despertando. No era solo una floritura de diseño, era actitud. Por dentro, Mercury ofrecía algo raro para la época: refinamiento auténtico. Madera real, detalles cromados, cuero de alta calidad y un tablero que no habría desentonado en un gran turismo europeo. Cada línea, cada interruptor, parecía deliberado, como si el Cougar te invitara a conducir rápido, pero con clase. Y, aún así, bajo toda esa elegancia, latía el corazón familiar de la potencia americana. De serie montaba un V8 de 289 pulgadas cúbicas, pero quienes querían más podían optar por el 390, un auténtico golpeador que transformaba al elegante Cougar en algo mucho más peligroso. No era solo un coche, era una contradicción sobre ruedas, un muscle car con smoking. El Cougar salió a las calles y encontró su público de inmediato. En su primer año, Mercury vendió más de 150,000 unidades, mucho más de lo que habían imaginado. Las revistas especializadas elogiaron su conducción suave y su cabina silenciosa, llamándolo el primo sofisticado del Mustang. Y ese era exactamente el punto. Mientras el Mustang quemaba neumáticos, el Cougar dejaba huella. Donde otros gritaban, él ronroneaba. Pero incluso cuando ganó su reputación por su lujo, los ingenieros de Mercury no estaban satisfechos, porque sabían que bajo esa piel refinada había un poder salvaje esperando ser liberado. El Cougar había demostrado que podía ser elegante. Ahora tenía que demostrar que también podía ser rápido. Para 1968, el Mercury Cougar ya se había ganado su reputación como el rebelde refinado del mundo del muscle car. No era solo otra máquina de Detroit, era una declaración. Pero Mercury no se conformaba con ser el elegante. Querían respeto, fuego, adrenalina. Querían demostrar que, debajo del traje a medida, había músculo preparado para atacar. El primer paso hacia ese sueño llegó con el Cougar XR7. No era solo un acabado, era una filosofía. Mercury mezcló la sofisticación europea con la potencia americana, ofreciendo características que ningún otro muscle car se atrevía a incluir: interruptores tipo avión, volante de madera, cuadro de instrumentos completo, e incluso asientos de cuero tipo cubo. Bajo el capó, el XR7 podía pedirse con verdaderas bestias mecánicas, desde el 302 Buick 8 hasta el 390 y el 428 pulgadas cúbicas. Este último, el legendario 428 Cobra Jet, transformaba al Cougar de un felino elegante en un depredador de autopista. Con más de 335 caballos oficiales, aunque muchos afirmaban más de 400, convertía al coche en una fiera capaz de devorar el asfalto con estilo y furia. Lo más hermoso de todo era la facilidad con la que el Cougar dominaba su potencia. Mientras otros muscle cars se sentían crudos e indomables, el Cougar permanecía sereno, potencia con elegancia. No se lanzaba, saltaba. En 1969, Mercury decidió dejar de contenerse. El resultado fue el Cougar Eliminator, la versión más audaz, ruidosa y descarada jamás construida. Si los primeros Cougars eran caballeros,
El Eliminator era el que se quitaba la chaqueta y se remangaba las mangas. Vestía colores vibrantes, Grabber Orange, Competition Blue y el inolvidable Bright Yellow, combinados con franjas negras, alerones y tomas de aire en el capó. Gritaba donde el Cougar original susurraba. Bajo la piel era puro músculo. El Eliminator venía de serie con un V8 de 351 pulgadas cúbicas, pero los compradores podían desatar aún más furia con el 428 Cobra Jet o el rarísimo Boss 302, construido específicamente para la serie Trans Am de competición. Era el billete de Mercury hacia las pistas, y el Cougar corrió de verdad. En 1967 y 1968, el equipo All American Racers de Dan Gurney compitió con Cougars en el campeonato Trans-American de las SCCAs, enfrentándose a los Mustangs, Camaros y Challengers oficiales de fábrica. Los Cougars rojos y blancos se convirtieron en leyenda, ganando carreras y demostrando que Mercury podía medirse con los mejores. El propio Gurney dijo que el Cougar se comportaba de manera excepcional, equilibrado, predecible y potente en las rectas largas. No era el coche más ligero de la parrilla, pero cuando estaba bien ajustado, era letal. Aquellas carreras le dieron al Cougar algo que nunca había tenido del todo: credibilidad. Al final de la década, el Mercury Cougar había evolucionado de un elegante Gran Turismo a un intérprete completo, una máquina capaz de encantar o desafiar según tu estado de ánimo, y aún con toda su fuerza, nunca perdió su sentido del estilo. Era el coche que podía llevarte a cenar con traje y, acto seguido, al cuarto de milla, y sentirse en casa en ambos mundos. Esa dualidad era lo que hacía especial al Cougar. No se trataba de elegir entre potencia o sofisticación. Se trataba de demostrar que podías tener ambas cosas, un caballero con garras. Si pudieras ponerte al volante de cualquier versión del Cougar, ¿elegirías el elegante XR7 o el salvaje Eliminator? Cuéntanoslo en los comentarios. Y abróchate el cinturón, porque la historia del estilo y el alma del Cougar está a punto de desplegarse. Mientras la mayoría de los muscle cars de finales de los 60 gritaban por atención, el Mercury Cougar estaba redefiniendo en silencio lo que significaba ser poderoso. No dependía del ruido ni de los adhesivos llamativos para demostrar su valía. Se movía con la confianza de quien no necesita gritar. Mercury conocía a su público desde el principio. No perseguían a los mismos compradores que el Mustang o el Camaro. El Cougar apuntaba a otro tipo de cliente, al que prefería un club de jazz antes que una pista de aceleración, una chaqueta a medida antes que un chaleco vaquero. En su publicidad, Mercury lo describía como el coche del hombre que a la mujer le encanta conducir, posicionándolo como algo sofisticado y seductor. Y fue una jugada de marketing genial, porque mientras la mayoría de los muscle cars eran extensiones crudas de la rebeldía juvenil, el Cougar era una declaración de madurez. Era lo que comprabas cuando habías dejado atrás las noches salvajes, pero todavía querías sentir la adrenalina corriendo por tus venas. Su precio base era más alto que el del Mustang, y se notaba. Los compradores entraban en un mundo de elegancia real. Paneles de madera auténtica, interiores acolchados y una iluminación casi teatral. El XR7, en particular, te hacía sentir que estabas sentado en algo construido para ti, no para las masas. El lenguaje de diseño del Cougar era una lección magistral de equilibrio. No era extravagante, pero tampoco aburrido. Su largo capó, su techo descendente y su cola corta le daban una postura depredadora, una silueta que parecía moverse incluso cuando el coche estaba quieto. Los característicos faros ocultos y las luces traseras secuenciales se convirtieron en marcas registradas al instante, detalles que transformaban cada trayecto en una pequeña exhibición. Aquellas luces traseras, de hecho, se convirtieron en uno de los rasgos más queridos por los fans. Barrían de izquierda a derecha en una secuencia hipnótica, imitando el movimiento de la cola de un felino antes de saltar. Una referencia sutil y elegante al nombre del coche. Pocos automóviles lograron combinar identidad, funcionalidad y estilo con tanta naturalidad. Incluso el sonido del Cougar era distinto. Mientras un Mustang ladraba y rugía, el Cougar emitía un tono más profundo y deliberado. Era potencia bajo control, el sonido de la confianza, no del caos. Para 1969, el Cougar ya no era solo un coche, era una imagen. Aparecía en películas, en revistas y en los garajes de quienes querían mostrar éxito sin arrogancia. Era el puente perfecto entre el mundo del músculo de Detroit y el encanto de los grandes turismos europeos.
Y quizá eso fue lo que lo hizo tan especial. El Cougar no quería ser solo otro nombre en la carrera de los caballos de fuerza, quería representar algo más grande, demostrar que el verdadero rendimiento no se medía solo en velocidad, sino en cómo la llevabas. De muchas formas, el Cougar capturó el alma de una América que estaba cambiando. Representaba una época en la que el sueño del muscle car maduraba, cuando el diseño y la elegancia finalmente se encontraban con la fuerza bruta a mitad de camino. Era la prueba de que, incluso en una era obsesionada con la potencia, aún había espacio para la elegancia, la mesura, el buen gusto y el arte en movimiento. Y aunque su tiempo bajo los reflectores fue breve, su espíritu perduró. Cada curva, cada reflejo cromado, cada destello de esas luces traseras secuenciales susurraba el mismo mensaje: puedes ser poderoso sin perder tu clase. Cuando llegó la década de 1970, los vientos del cambio empezaron a soplar sobre la industria automovilística estadounidense. La edad dorada del muscle car comenzaba a apagarse. Se avecinaban las regulaciones de emisiones, el aumento de los seguros y la crisis del petróleo, y en algún punto entre la potencia y la practicidad, el Mercury Cougar se encontró en una encrucijada. Durante un breve y brillante momento, había sido todo lo que Mercury soñó, el equilibrio perfecto entre elegancia y agresión, entre clase y caos. Pero los tiempos estaban cambiando rápidamente. Los compradores buscaban cosas nuevas, el mercado evolucionaba, y el Cougar pronto tendría que elegir entre seguir siendo salvaje o adaptarse para sobrevivir. Para 1970, el coche había crecido ligeramente en anchura, con líneas más afiladas y un rostro más desafiante. El rendimiento seguía siendo impresionante, con los Boss 302 y 428 Cobra Jet todavía rugiendo bajo el capó. Pero ese sería el último año en que el Cougar se sentiría realmente como un muscle car. A partir de entonces, Mercury empezó a dirigir el modelo hacia el lujo y el confort, alejándolo poco a poco del mundo de las carreras callejeras y las pistas de aceleración. No fue un fracaso, fue una evolución. El Cougar maduró junto a su público, convirtiéndose en un coupé de lujo personal más que en un corredor salvaje. Y, sin embargo, entre los entusiastas, los modelos de la primera generación, 1967 a 1970, serían recordados para siempre como la expresión más pura de lo que el Cougar estaba destinado a ser. Incluso hoy, décadas después, hay algo magnético en esos primeros modelos. Aparca un Cougar Eliminator del 69 junto a cualquier deportivo moderno, y seguirá imponiendo respeto. No porque sea ruidoso o agresivo, sino porque tiene alma. La forma en que la luz se curva sobre su capó, los ojos ocultos que despiertan cuando giras la llave, el profundo rugido de un V8 que no busca atención, pero exige respeto. Es el tipo de coche que habla a quienes entienden que la verdadera belleza es atemporal y que la potencia, cuando se combina con la elegancia, se vuelve inolvidable. Hoy los coleccionistas persiguen estos Cougars no solo por su rareza, sino por su carácter. Porque conducir uno no se trata solo de velocidad, se trata de conexión. El Cougar tiene ese encanto de otro tiempo, la sensación de que un coche aún puede ser una extensión de la personalidad, del gusto y de la confianza. Y el mercado lo sabe. Un Cougar XR7 o Eliminator de 1969 bien conservado puede alcanzar entre $45,000 y $80,000, dependiendo de su originalidad y de las opciones de motor. Las raras versiones Boss 302 han superado la barrera de los $100,000, demostrando que el verdadero estilo, el que resiste el paso del tiempo, solo se vuelve más valioso. Y quizás ese sea el verdadero legado del Mercury Cougar. Nunca intentó superar a sus rivales en fuerza, intentó superarlos en clase. Se mantuvo aparte del resto, atreviéndose a demostrar que la fuerza y la sofisticación podían compartir el mismo corazón. En una década definida por las guerras de caballos de fuerza, el Cougar susurró un desafío diferente, uno que aún resuena hoy. No necesitas ser ruidoso para ser poderoso, solo necesitas ser inolvidable. Y si crees que la elegancia y la fuerza pueden convivir bajo el mismo capó, entonces el Mercury Cougar merece un lugar en tu corazón. Comparte tus recuerdos, cuéntanos qué versión te robó el alma. Y no olvides suscribirte, porque cada semana traemos otra leyenda de vuelta a la vida. Y si aún no lo has hecho, no te pierdas nuestro último especial sobre el Chevelle SS, la bestia que convirtió el músculo puro en leyenda. Créeme, no querrás perdértelo. Gracias por vernos y nos vemos allí.